Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a dar más información de lo que he hecho con este transformador, que anulo la patada Baffin, se convierte los pulsos en onda cuadrada. El que me siga, entenderá de qué va. El transformador que utilicé tonalidad es este que tengo aquí. ¿De dónde lo he sacado? No es de un amplificador, que me he equivocado, es de una máquina de juegos recreativos. Pertenece a una fuente de alimentación de una máquina de juegos recreativos antigua. ¿Vale? Este es el rectificador, el filtrado, y aquí tenemos el transformador. Entonces vemos que tiene un secundario de 14 voltios y primario de 125 y 220. Este tiene alguno más porque tiene más hilos, tiene para 380. Entonces vemos que aquí en estos dos hilos que yo he cogido para utilizar dos primarios, veis que están dos primarios, son el primario P1 y P2. Realmente, si os fijáis, viene doble hilo, este que está quemado, doble hilo y doble hilo. Y yo aprovechando un solo secundario de 14 voltios, 15 amperios, lo he abierto, he separado los dos hilos, como viene doble, así como podéis ver, vienen doble soldados, yo he utilizado y le he convertido en doble. Bien, quiero decir por qué hago este vídeo. Lo estoy intentando hacer esto mismo, bueno, para que veáis el de este. ¿Veis que es el mismo? Está ahí metido, ¿vale? Entonces estaba intentando hacer este mismo experimento, el de anular la patada a Fein con la energía, con la corriente continua que me aumentaba el rendimiento. Lo he intentado hacer con este transformador. Este transformador, para que lo veáis, no metáis golpes, niños. Tiene un bobinado de 0 a 125 y 220. Y tiene otro bobinado de 0 a 12 y de 0 a 14. Entre el 0 y 12 estoy metiendo los pulsos de corriente continua con el regulador de ancho de pulso. ¿Vale? ¿Veis estos dos cables? Viene aquí. Ahí le meto pulso. Pin, pin, pin. Y después entre el 0. Vamos a ponernos así para arriba que se vea bien. Y luego entre el 0 y el 14 le estoy metiendo a través de una batería y a través de una lámpara que la tengo aquí escondida para que no me deslumbre. Asómate, piola. Ahí está. Entonces cuando yo le doy aquí, así, cuando yo hago esto, estoy metiendo la corriente continua constante. Igual que en el anterior experimento. Corriente continua constante, corriente continua pulsatoria, y en el secundario osciloscopio con lamparita. El secundario, ¿dónde lo pongo? El secundario lo pongo entre 25 y 220. O sea, tenemos una tensión de salida, si aquí entrarán 12 voltios en alterna, de 220 menos 125. 75 más 20, 95. Aquí supuestamente si aquí entra la alterna 12 voltios, teníamos aquí 95. Entonces tengo puesto la lámpara en serie con el amperímetro, tal y como está aquí. Bueno, aquí no he pintado el amperímetro, ahí tengo puesto un amperímetro, ahí, que es este de aquí arriba. Y este amperímetro azul lo tengo puesto a la entrada del PWM, abriendo el hilo azul de negativo, perdón, lo tengo aquí, lo enciendo. Acordaros de que en el anterior caso, cuando yo cambiaba el sentido de giro del encendido del pulso, en el primer instante, vamos a dejar menos lámparas. Acordaros que cuando yo le daba el cambio, magnetizaba, porque decía que se quedaba imantado el núcleo, y al cambiar los dominios de sitio, al cambiar el sentido, el primer impulso, si lo hago hacia el mismo lado, encendía menos. Y si lo iba cambiando de un lado a otro, me iba encendiendo menos. Pues bien, con este transformador no me ocurre eso. Recordad que cuando le cambiaba el sentido de las pulsaciones, el sentido en vez de positivo, si yo le doy primero positivo y luego le doy negativo, había mayor inducción. Por la teoría del giro de los dominios magnéticos y de la magnetización. Pues bien, con este transformador no me ocurre. Le doy para un lado y le doy para el otro y la luminosidad es la misma. Miramos el amperaje, que se ve ahí más fácil. Le doy para un lado, le doy para el otro. Ahora le doy para el mismo lado. Le doy otra vez para el mismo lado. Le voy a dar cambiado el pulso al sentido negativo. Le doy ahora el positivo. Le doy el negativo. Ahora le doy otra vez el negativo. Os dais cuenta de que esta vez no me hace
la magnificencia del pulso al cambiar de positivo a negativo del PWM. Quiere decir de que este núcleo seguramente no se queda magnetizado con tanta contundencia porque tendrá una chapa de otro tipo, ¿vale? Bien, ¿hemos conseguido el mismo efecto? Pues sí, pero con menos calidad, mucho menos. Vamos a encenderlo, el PWM. Le damos al PWM, MPVD. Vamos a tener todas estas lamparitas nada más. Vamos a darle, miramos el ancho de pulso. Ahí está al mínimo, lo voy a ensanchando hasta que cae, hasta que pega la caída de Roma. La caída de Roma. Y ahora le voy a meter el pulso de corriente continua como antes, con la lamparita. Vamos a ver qué pasa ahí. Veis que se recorta, mengua de altura. ¿Qué pasa con el consumo cuando meto corriente continua? Meto corriente continua. Me baja el consumo. ¿Qué pasa con la corriente por la salida de la lámpara? Enfoca, por favor. No me haga enfadar. Sube un poquito, ¿lo veis? Sube un poquito, con mucha pena. En este caso, la ganancia, la salida, es muy poca, ¿lo veis? Visualmente no te enteras de nada, porque son tan pocos miliamperios de cambio. Estoy pulsando así. Voy a ponerlo en el puntito donde más ganancia tenga aquí en las lámparas y más se ahorre. Voy a ponerlo, voy a pausar y ahora lo pongo. Bien, lo tengo oscilando con ese pulso y ese rebote que tengo negativo, esa fuerza contra electromotriz. Estoy gastando con el PWM y la inducción, estoy gastando 3,6 amperios. Y esa es la salida. Voy a meterle corriente continua al segundo secundario. Al segundo primario, perdón, corriente continua al segundo primario. Ya. ¿Veis qué poquito? Ya. Ya. La luminosidad, no se ve nada. Ya. En el osciloscopio, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, Manuel? Ya. Vamos a enfocar bien. 1, 2 y 3. Ya. Ya. Le quita un poquito del pulso negativo y se va para arriba. Le quita un poquito, lo dejo puesto. ¿Veis? Bueno. Voy a coger una cosa, voy a dejar esto aquí pegado, voy a dejar la corriente continua constante. Ahí está la corriente continua constante, ¿vale? Y ahora vamos a regular con el ancho de pulso, con el mandito de amarra, vamos a regular hasta tener la onda cuadrada. Ahí tenemos la onda cuadrada. Si le damos más ancho el pulso, mira lo que pasa. Le doy menos. Le doy menos, le doy más. Ahí lo voy a dejar. Ahí. ¿Cuánto estamos gastando? 1,252. Le quito la lámpara de corriente continua. Le quito la lámpara. 1235. Le pongo la lámpara. Ahí en ese punto, como podéis observar, no tenemos ganancia. Y también sube el consumo. Si le di la vuelta al conmutador y el pulso es al contrario. ¿Ahora qué ocurre? Uy, le estoy dando demasiado amperios. 5 amperios. Si le doy el corriente continua, me baja la inducción y me sube el consumo. ¿Vale? En la teoría esta de los imanes, la teoría de los dominios magnéticos, voy a pausar y voy a explicar un poquito. Ya vemos que tenemos un margen muy estrecho de juego para que la salida sea mayor. Tenemos que jugar con el ancho de pulso aquí y con la corriente continua que satura el núcleo. Dependiendo de lo que se sature este núcleo, hay un punto ahí adecuado en el hierro o en la inducción, que no sé exactamente si es por el hierro, por el cobre o por ambos, que se produce aquí una ganancia, aquí hay mayor corriente y aquí baja el consumo, ¿vale? Entonces el otro día, un pensamiento de mi amigo Emilio Jiménez, pues aquí lo expongo. Hemos estado hablando de que en el hierro tenemos los dominios magnéticos, millones de hierros magnéticos, de dominios que son como pequeños imancitos. Cuando le polarizamos
con una corriente, con un campo magnético fijo, como es, y constante, voy a ponerle B, como es el de una bobina, alimentado con corriente continua, ahí tenemos que magnetizamos todo el núcleo. Si esto es una porción de un núcleo cerrado, vamos a pensar que esto es un núcleo cerrado, ¿vale? Todos los dominios se orientan en la misma dirección. Si en ese mismo instante yo tengo otra bobina con un interruptor y una batería y le voy dando pulsos, pero de sentido contrario, este por ejemplo va en este sentido la corriente. Y este al contrario, no sé si lo he pintado bien, pero digamos que los pulsos de esta bobina van ahí, el campo magnético. Voy a pintarlo así, como si fuera discontinuo. Un campo magnético discontinuo hacia allá. Pues vemos que lo que hace es que el pulso le da la vuelta a los dominios y lo orienta para la izquierda. Entonces, puede ser que al ver que los pulsos están hacia la izquierda, este campo magnético constante siga circulando hacia allá. O sea, vamos a borrar un momento, voy a borrar un momento. A ver si me explico de manera que se pueda entender. Tenemos un dominio, por ejemplo, polarizado constantemente a la derecha, vamos a pintar uno, habría millones, y este genera una fuerza alrededor de él. Hay unos campos magnéticos que sabemos que van en dirección contraria por la periferia. ¿Vale? Tiene este sentido la cara polar, pero luego sabemos que buscan el polo contrario. Si aquí hay muchos, bueno, voy a dejar uno nada más pintado. Si nosotros polarizamos con corriente, voy a poner aquí corriente continua, flujo de corriente continua en esta dirección, ¿vale? En esa dirección. Tenemos un flujo de corriente continua en esta dirección. Se colocan todos ahí. Y luego tenemos un flujo pulsado, vamos a poner corriente pulsante, vamos a poner, y que va en sentido contrario. ¿Vale? Va en ese sentido. Si nosotros tenemos muchos dominios con el campo continuo a la derecha, pero también tenemos entre dominio y dominio, también hay flechas hacia atrás. ¿Veis? Este va para acá, flecha hacia allá. Entonces, este flujo pulsatorio también podría ir por aquí. ¿Vale? Por entre medias de los dominios hay también, ¿qué quiero decir con esto? Que puede haber en el hierro, puede haber en el mismo núcleo de hierro, puede haber porciones de corriente hacia allá y hacia acá, por el hecho de que un imán tiene cerramiento de polos y conducción hacia atrás por el propio campo magnético que va de polo a polo. ¿Vale? Entonces es posible que en un momento de confrontación entre los dos, entre el campo magnético constante hacia un sentido opuesto y el campo magnético pulsatorio, que haya un momento de saturación idónea, de magnetización idónea, donde la reorientación de los dominios magnéticos dentro del núcleo haga que se favorezca de alguna manera la inducción, como explicamos en los anteriores vídeos del imán, de los miles o millones de imanes dentro del hierro que se dan la vuelta cuando se polarizan por una fuerza externa gracias a una bobina. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Quiero decir que en definitiva, que depende del núcleo de hierro, del tipo de acero y el bobinado, pues responde de una manera u otra y ese fenómeno no es igual para todos los transformadores. ¿Vale? También influye la disposición de las bobinas, si están arrolladas, imagino, más cerca del núcleo o más separados. Esta, por ejemplo, el secundario está encima del primario. Y yo lo he utilizado al revés. Este es el primario y por dentro está el secundario. También quiero comentar la idea de utilizar, en lugar de campo magnético con corriente continua, algunos de los suscriptores me dijeron, bueno, ¿y por qué no le ponemos imanes y a ver si con los imanes ocurre lo mismo? Quiero decir que lo he probado de la siguiente manera, colocando estos imanes aquí, con este sentido,
eso para arriba y este para abajo, ¿vale? Y le he puesto un bobinado de este tipo con cable rígido, cable flexible, pero de instalación del hogar, vivienda. Y lo he probado así, ¿vale? Primero con ese campo magnético, que es bastante poderoso. No me funciona, ¿eh? El fenómeno que hemos visto con el transformador toroidal en los otros vídeos, en el inversor premagnetizado, no se ve. Con esto no se ve. También he probado, digo, vaya a ser que sean los imanes estos demasiado fuertes y no me sirva. También he probado con imanes chiquititos de este tipo. ¿Lo veis qué chicos son? Probando y colocándolos así, colocando mucho y con diferentes cargas magnéticas, más o menos militeslas, sin saber qué teslas hay, pero por la cantidad de imanes he colocado imanes así, en su posición orientada, tal y como he hecho antes con los grandes, poniendo más o menos, y también he cerrado el núcleo y he hecho pruebas con más o menos imanes y más o menos campo magnético, y siempre los imanes me han entorpecido la inducción magnética. He cambiado todo lo que he podido, la excitación magnética a través de imanes fijos, y dentro de mis posibilidades, manejando incluso doble imán así, doble imanes, trabajando con dobles. Y no he sido capaz de, por ejemplo, así, ¿no? Ahora mismo están mal orientados, porque lo estoy haciendo a modo de explicación nada más. Lo he trabajado también así, con un montón de imanes. Y he intentado hacer lo mismo que con el de este y no me funciona. Yo ya he hecho en otras veces experimentos con imanes y campos magnéticos variables, y el imán siempre juega en contra. Pero si hubiera alguna manera de hallarlo, de que el imán se pusiera a nuestro favor, pues sería un gran aliado. Pero en este caso siempre me ocurre que los imanes me bloquean la variación. El imán es realmente lo opuesto a la variación de flujo magnético alterno cuando se le mete aquí corriente alterna. Es lo opuesto diametral, y cuando mete un flujo continuo te echa al garete toda la inducción. Pierdes un montón de inducción y gastas más energía para nada. Así que el fenómeno con imanes aquí yo no lo he conseguido, lo del inversor premagnético, ¿vale? También quiero comentar que esta idea la ha probado mi amigo Emilio Jiménez Pantoja. Pondré un enlace a su vídeo donde muestra un vídeo que se llama transformador con PWM y corriente directa, DC. Él lo ha hecho con bobinas de motobomba. Ha puesto una inductora, otra inductora, dos inductoras y una inducida en el centro, con su núcleo. Ahora mismo no tengo yo núcleo, pero le mete un núcleo por dentro y las pone así. Una la alimenta con corriente continua de una fuente y otra la alimenta con corriente continua pulsatoria a través de un PWM. Y consigue un efecto de amplificación muy interesante, similar a lo que yo me ha pasado, pero él también lo muestra mejor, ¿vale? Así que hay un fenómeno que quizás se pueda aprovechar, no lo sabemos. Ahí estamos investigando. Yo lo intento replicar con esta motobomba, pero como tengo una fuente de bajo voltaje de 12 voltios, no he podido replicarlo. Él utiliza 30 voltios para excitar al campo de corriente continua y unos 60 voltios de pico de pulsatoria de excitación, ¿vale? Luego pondré el enlace. Bien, estudiando lo que hemos hecho hasta la fecha de esto del inversor premagnetizado, vemos que en un núcleo transformador tenemos una corriente continua fija de un sentido de flujo, y tenemos una corriente pulsatoria en el sentido contrario, y tenemos luego aquí una salida out. Hemos visto que cuando metíamos esta corriente continua contraria, había una mejora en la inducción a la teoría que nosotros hemos visto de magnetizar todos los dominios en el mismo sentido, y cuando se le da la vuelta 180 grados genera la máxima impedancia, la Z aumenta y la inducción aumenta. Voy a poner V, voltaje, ¿vale? Al darse la vuelta el dominio magnético opone la máxima resistencia a la corriente que magnetiza, porque tiene que darle la vuelta al dominio, y también al haber un movimiento de posicionamiento del vector de estar a la derecha, por ejemplo, a pasar a la izquierda, ese giro completo de 180 grados genera la máxima inducción, y creemos que ese puede ser la ventaja.
Entonces, para relacionarlo con un generador o la idea de un Clemente Figuera, estoy pensando en lo siguiente. Tenemos un campo constante, que es corriente continua pura. Tenemos una bobina excitadora, que puede ser la pulsatoria. Y después tenemos una bobina recolectora, que sería esta. Tenemos, como vemos, tenemos tres elementos. En el generador convencional de movimiento tenemos un movimiento relativo. Movimiento relativo entre hilos y campo. Y luego sacamos por la extractora. Aquí no tenemos movimiento porque hay una máquina estática. Entonces he pensado en las ideas que tengo yo en la cabeza de haber visto el generador de Segurola, que tengo vídeos hechos de un generador amplificador eléctrico, pero que no me funcionó. He pensado en la siguiente explicación. Imaginaros que tenemos este estator con los dos polos, estas expansiones polares, y están alimentadas por corriente continua. Y generamos aquí un flujo constante que lo he pintado con esas rayas, ¿vale? Tenemos un flujo constante magnético gracias a la corriente continua, relacionado con este campo magnético constante de la corriente continua. Y después tenemos una bobina excitadora o inductora de corriente alterna, que va a hacer que los dominios magnéticos vayan girando, porque sabemos que pueden estar orientados a la derecha o orientados a la izquierda, dependiendo del sentido de la corriente que circula por esa bobina. Pero si en lugar de ir para adelante y para atrás, realmente lo que hace es girar, y tenemos aquí que gira, tenemos aquí un vector giratorio, no lo sé, estoy diciendo tonterías, compartiendo ideas. Entonces tendríamos un flujo giratorio de dominios magnéticos de los imanes, que hay millones de imanes dentro del hierro, que van a pasar a este campo que hay aquí. En este campo, entre la excitadora y el campo magnético constante, vamos a tener arrollada una bobina en este sentido. Así. Estos serían los puntitos y estas serían las cruces, las flechas, el culo de la flecha. Como bobina así. Esa bobina así. Y me gustaría hacerlo para poder ver si con este movimiento de alterna en estos polos obtendríamos una mayor inducción gracias al campo magnético constante de estos polos. Entonces hemos hecho un generador, o pensamos en un generador estático, donde esto no da vuelta. Sin embargo, los dominios magnéticos interiores sí dan vuelta gracias a la excitación magnética de la fuente alterna, excitación eléctrica. No sabemos si darán vuelta o simplemente el flujo será así, y al ser así no induce nada, puesto que la bobina está puesta así, perpendicular. Para que indujera tendría que estar la bobina esta, si fuera un transformador tendría que estar así. Pero ¿y si estando perpendicular, al variar eso respecto a las líneas de fuerza, estas líneas de fuerza suben y bajan, se deforman y generan electricidad en esta bobina que hay aquí arrollada? Ahí lo dejo. Este generador se podría hacer así, como se ve aquí, o también así, corriente alterna, unos imanes permanentes aquí en las barras, ¿vale? Aquí no le he pintado expansiones polares, tengo que pintarle aquí alguna forma de que el flujo vaya para acá, ¿vale? Este flujo va para acá, este para acá. Aquí está mejor con las expansiones polares. En vez de hacerlo así con inducción con corriente continua, también se podrían utilizar imanes permanentes aquí. Imanes permanentes aquí metidos. Un imán aquí o en las barras estas. Y también se podría hacer, si fuera más grande, pues de este tipo, como el invento de Segurola. Tengo varios vídeos hechos, pero a mí no me han funcionado. Una expansión polar, unos imanes que meten el campo fijo, y aquí está el campo fijo, y luego excitamos corriente alterna el núcleo, y a ver si podríamos generar aquí una línea de fuerza, mover la línea de fuerza de corriente continua a través del campo magnético variable de esta bobina excitadora. No lo sé, esto es hablar por no estar callado, ¿vale? Bueno, pues aquí muestro la idea de cómo han partido la idea de un solo núcleo, un núcleo abierto con un air gap, y la alterna es como si fuera, en este electroimán, como si fuera un alternador, un rotor girando.
esto hecho más básicamente y aquí más complicado ya. ¿Vale? Aquí tengo hecho un dibujo de cómo se podría adaptar un rotor de un motor universal, utilizar las bobinas de un rotor en las que están horizontales, utilizaríamos la salida, tendríamos que bobinarlo de nuevo y las bobinas que están verticalmente en este sentido, verticales, estarían excitadas por la corriente continua, por la corriente alterna, ¿vale? Y aquí estaría el campo típico, no, voy a poner norte y sur, campo típico de cualquier motor universal o generador con dos polos. Y a ver si a través de la excitación de la bobina que hay aquí, así arrollada, podemos modular el flujo de estas bobinas que hay aquí al ser cortadas por la línea de fuerza y por la variación magnética derecha-izquierda. Bueno, ahí dejo la idea por si algún valiente tiene medio y ganas de probarlo. Hasta luego, Lucas. ¿Te para o no te para, señor Puente?